Seguimos hablando de Caspar Rudolf von Hering. Y ya explicamos que es Hering, I-H-E-R-I-N-G, o Hering, J-H-E-R-I-N-G. Vamos a hablar, antes de meterme a la obra Prehistoria de los Indoeuropeos, que me importa mucho, aunque no la conozco realmente. La conozco porque tuve la suerte de conocer en México, en la UNAM, nos ofrecían maestros de varias facultades pláticas distintas. Yo no me perdía ni una. Y una vez anunciaron a un maestro de Derecho, Floris Margaranz. Qué hombre tan extraordinario, tan increíble. Aunque les parezca insólito, acabando la plática, me acerqué a él, le hice varias preguntas y nos quedamos de ver al día siguiente en el café de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí me platicó. Fue una enorme bendición de Dios el haber conocido a ese maestro y a muchos otros que me han tocado en suerte a mí desde la primaria, fíjense. Escribió un libro medio en broma, medio en serio, La broma y la seriedad en la jurisprudencia, un obsequio de Navidad para el pueblo jurídico. Era muy mordaz, era muy irónico, a veces llegaba al sarcasmo con los rivales, los que en su época lo contradecían, o le refutaban, o le opinaban diferente. No era un hombre fácil. Hablo de Hering, no hablo del maestro Floris Margaranz, era un hombre encantador. La obra Prehistoria de los Indoeuropeos es una obra que habla de la hizo póstuma, o sea, es póstuma. Se publicó ya muerto él. Pero eso no les dice nada sus ideas. Ahí están bien plasmadas, están bien terminadas, están completas todas. Es algo así como 7 apartados, 7 capítulos, 7 casi tomos. El primero, el pueblo padre ario. El segundo, arios y semitas. El tercero, la partida de los arios a su patria, de su patria. Cuarta, la emigración. Quinta, la segunda patria. Sexta, origen, y 7 diferencias. Los arios. Una palabra que va a tener mucha repercusión en todo el mundo, pero sobre todo en Alemania. Los arios. Una mítica raza de civilizadores, de educadores, de transmisores de conocimientos y de valores genéticos. Es increíble. Él está muy influido por Tomás Roberto Malthus y por Charles Darwin. De Tomás Roberto Malthus ha leído el ensayo general sobre la población. Una obra para mí terrible. Lo que voy a decir es Malthus, no Jesús Sandoval. Malthus dice que el problema de la humanidad son los pobres, porque se multiplican mucho. Los pobres nada más hacen más y más pobres. En todo momento hacen pobres. Y eso es un problema para la naturaleza. Dice Malthus que la naturaleza tiene una gran mesa. Una mesa para comer, con todo lo necesario para toda la gente. Pero hay unos que no saben dónde está la mesa. Ya adivinaron, los pobres. Y no hay que llevarlos. Malthus estaba enfurecido por las leyes para los pobres de Inglaterra. Estaba muy molesto. Malthus es clérigo anglicano. Ojo. Yo he visto pocos clérigos anglicanos, calvinistas o luteranos que sientan algo por los pobres. Sí, he visto y conocido a muchos católicos. Ahí está toda una teología de la liberación. Me tocó estar en España oyendo a un hombre pequeñito, chiquitito, Gustavo Gutiérrez, creo que es el líder mundial de la teología de la liberación. Habló como
como 4 horas seguidas. Nos tuvo llorando todo el tiempo. Impresionante. Se llamaba el discurso, ¿qué hacemos con los pobres? Bueno, lo que planteaba don Gustavo es muy diferente a lo de Malthus. Malthus creía que los pobres eran el problema, porque hacía 2 progresiones, una aritmética y otra geométrica. Decía que los medios de subsistencia crecían en proporción aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y la población crecía en proporción geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Y eso planteaba un desfasamiento. Y eso condenaba a la humanidad a la muerte por hambre. La mesa que tenía la naturaleza dispuesta para todos, algo de la tierra, no debíamos llevar a los pobres porque iban a comerse, iba a faltar para todos. Ni se iban a llenar, ni definitivamente iban a poner en peligro a todos los demás. Según Malthus, Dios había optado por 2 formas de impedir que los pobres se multiplicaran. Según Malthus, una era las enfermedades. ¿A quienes atacaban más? No había pandemias todavía, no se llamaban así, hablaba endemias y epidemias. Los pobres. ¿Quiénes eran los más mal alimentados? Los pobres. Los más débiles, los pobres. Los que tenían menos para hacerse de medicinas y tratamientos médicos, los pobres. ¿Quiénes estaban más hacinados y viviendo en lugares más peligrosos, más complejos, más difíciles? Los pobres. Entonces, Dios mandaba las enfermedades de cuando en cuando veía que se multiplicaban de una forma veloz los pobres, pero no bastaba, porque los pobres, decía Malthus, ante la situación de la enfermedad, se multiplicaban más rápidamente para sobrevivir, y entonces esto planteaba un problema. Pero según Malthus, siempre Malthus, no Jesús Sandoval, Dios no descansaba. Dios había también dispuesto las catástrofes naturales. Las inundaciones, hoy de moda. Los incendios, los huracanes, los maremotos, los deslaves, todo esto eran cosas terribles. ¿A quién afectaban? A los pobres. ¿Quiénes vivían en las zonas más riesgosas? Los pobres. En la zona de inundación, los pobres. En las zonas, ¿quiénes tenían las casas menos bien construidas y más susceptibles de caerse cuando un derrumbe, cuando un temblor? Los pobres. Otra vez, era una forma como Dios evitaba que todos sus demás hijos, los mejores, tuvieran problemas. Los pobres eran sus hijos también, pero eran hijos difíciles, complicados, que no entendían las cosas. Entonces Dios buscaba hacer que los pobres no crecieran tanto. Pero otra vez, los pobres hacían lo mismo que con las enfermedades, se multiplicaban más para sobrevivir. Entonces, pues Dios batallaba bastante. Había que ayudarlo, decía Malthus. ¿Cómo? Haciendo las guerras. En las guerras, decía Malthus, se pelean intereses. Altos intereses. Intereses financieros y económicos muy poderosos. Pero los representantes de esos intereses, ellos no van a pelear. Van a pelear usando el eslogan de patria, los pobres. Los pobres van a las guerras y mueren como moscas. Malthus hace esto antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Pero vaya que se han seguido las matazones con todas las guerras de la posguerra. Vaya que han muerto gente por todos lados en forma tremenda. Esto decía Malthus, que había que hacer para ayudar a Dios. Promover guerras locales o extendidas para que los pobres no crecieran. Estas ideas permearon a mucha gente, influyeron en mucha gente, influyen en mucha gente. Muchos no lo dicen tan abiertamente, pero ahí están las ideas, ahí están presionadas. Malthus, ese es Malthus. Darwin,
No voy a hablar del viaje de un naturalista alrededor del mundo. No voy a hablar tampoco del origen de las especies. Voy a hablar del libro de don Ernesto, que yo me encontré y que leí del Papa al Pepe, el origen del hombre. Darwin dice en una parte del libro, no se me olvida, porque me dejó muy impresionado, que las especies animales se cuidan a sí mismas, condenando a la muerte a sus elementos menos dotados. A los más terriblemente o difícilmente preparados para la lucha, se mueren. Pero nosotros, los seres humanos, cometemos una barbaridad. Eso decía Darwin en ese libro. Metemos a los pobres, a los enfermos, a los discapacitados en asilos. Apoyamos a los pobres, a los viejos. Tratamos de que los viejos, sí, yo estoy viejo, vivan el mayor tiempo posible, porque son una reserva de conocimiento. Eso decía Darwin, que eso era antinatural. Fíjense, Darwin aquí repetía algunas ideas que manejó, me acuerdo ahorita de repente, de Trasímaco, un sofista que discute con Sócrates en el primer libro de la República. En el segundo va a acompañar a Adimanto y Glaucón, los hermanos mayores de Platón. Fíjense nada más, esa es la visión que se tiene respecto de la gente que está incapacitada. Leí después un libro terrible que me hizo sufrir mucho. Un libro de Simón de Beauvoir, La mamucha de mamuchas. En muchas cosas la acepto y la quiero. La compañera de Sartre, de Jean Paul. El libro se llama La vejez. Me dejó una huella. Lo peor es que cuando acordé ya lo tenía mi papá en la mano y estaba leyéndolo. Y pues por más que se lo quería quitar yo para que no siguiera leyendo, espérate, me decía, déjame ver lo que yo creo que me quiere hacer tú a mí, por eso estás leyendo esto. No, no es cierto. Yo quise a mi padre mucho. Y bueno, estas ideas marcan mucho a Yeri y van a marcar mucho a Alemania. Estas ideas de los arios como un pueblo especial, un pueblo transmisor de la cultura y de una genética especial que se pervierte cuando se mezcla con otra. Eso va a ser muy grave porque va a permear y va a crear las ideas de superioridad racial. Que perdónenme, quiero mucho a los alemanes y he conocido algunas alemanas que son gente maravillosa, pero la verdad son ideas que aún sigue todavía manejando bastante una cierta cantidad de pensadores alemanes. Floris Barragán me habló de este libro, Prehistoria de los Indoeuropeos, y la influencia de Malthus y Darwin en él. El libro como tal no lo he conocido más que referencias del tomo 1, la parte 1 y la parte 2. Pero yo creo en el maestro Floris Barragán. De veras un maestro extraordinario. Creo que aquí vino varias veces a derecho. Y también coincidirán conmigo los ya maestros también de la facultad, compañeros, de que era un maestro no solamente sabio, sino generoso o sabiduría. Quiero despedirme. Vamos a hablar de autores muy importantes la próxima semana. Reitero mis saludos a todos mis alumnos y exalumnos de las escuelas en las que he participado. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. La pandemia existe, es real. Se está muriendo mucha gente. Andamos cerca de 100,000 muertos ya en México. Y eso es mucho, muy grave. Y en Tampico hemos tenido decesos muy terribles. Muchos compañeros míos de mi generación, de la preparatoria, se han ido. Y muchos queridísimos y respetados maestros de nuestra facultad ya no están con nosotros. Cuídense todos, por favor. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias.